Y la idea en el paseo era hacer un recorrido desde los años 50-60 hasta los 2000, es decir, que es realmente cuando llega la crisis inmobiliaria y todo esto en un paseo súper rápido. Y lo interesante y por qué lo hacemos aquí es porque en todo ese trayecto solo ha habido un momento importante en el que ha habido una eclosión de lucha social, de movimiento obrero y vecinal que fue capaz de revertir de alguna manera las tendencias de construcción capitalista de la ciudad, en qué medida lo consiguieron hacer y cómo se produjo, ¿no? Entonces eso se ve muy bien en el camino que vamos a hacer. Nos hemos puesto aquí la primera parada porque aquí se ve en esta fachada que va desde allí hasta arriba, un poco se condensa bastante bien la situación en la que estamos, ya que de entrada estemos entre la avenida de Miguel Hernández, Rafael Alberti y Pablo Neruda, nos dice bastante quién construyó este barrio y un poco con qué objetivos. Y también vemos como las tres grandes tipologías que van desde los años 60 hasta los años 90, 80-90, que serían aquellos edificios que veis al fondo que en su día serían más de teja roja, que son de 4 plantas, que ahora vamos a ir a ver, lo que es la colonia Sandy, que son todos los poblados, polígonos construidos en los años 60 de vivienda obrera, de vivienda barata, de vivienda pequeña, de vivienda de mala calidad. Otra parte sería esta, que sería más hacia principios de los años 80, que estos son parcelas privadas de los hermanos Santos, que son la gran constructora del franquismo, que es una de las grandes familias propietaria de más de la mitad del terreno que está a nuestro alrededor. Y si nos fijamos en aquellas esquinitas, esos edificios de ladrillo rojo y algunos más que veremos, el barrio está lleno de ese tipo de ladrillos. Esos son los edificios que se construyen a partir del plan de remodelación de barrios, que es otro de los momentos en los que veremos. Entonces, en esta primera etapa de toda esta zona lo que vamos a ver es la Vallecas de los años 60, la Vallecas de los años 70 y primeros 80 a partir de las luchas vecinales. Vamos a pasar por el local de la asociación de vecinos y los desarrollos ya a partir de los años 80, de los desarrollos privados que hicieron los hermanos Santos, que todavía a día de hoy conservan innumerables promociones en Vallecas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el desarrollo. Hemos elegido esta esquina además porque nos permite, cuando lleguemos al parque lineal del M40, que es otra victoria del movimiento vecinal, cruzar el parque del M40 y ver todos los desarrollos del sureste, que serían lo equiparable al ensanche de Madrid que sucedió en los años 70 a finales de los 90, cuando los PAUs se incorporan al plan general y se produce el crecimiento de Madrid en las condiciones del ciclo inmobiliario especulativo de finales de los 90, que tienen que ver con las leyes del suelo de Aznar y con el gobierno de Esperanza Aguirre. Entonces es un poco el plan de por dónde vamos a ir, y vamos a empezar por la colonia Sandy, que es una de las primeras colonias después de que empiecen a llegar la población migrante a Madrid. Entonces, bueno, vamos para allá, que va a ser una zona también más tranquila para poder hablar. Es, como os decía, la colonia Sandy, que es un típica construcción que habréis visto en un mogollón de sitios, ¿no? Son polígonos de viviendas de no más de 4 plantas. Se utiliza el bajo también como vivienda. Eso lo que permitía era hacer construcciones todavía más baratas, porque no te obligaba la ley a poner ascensor. Y así lo hizo Urbis en Moratalaz, y son ese tipo de polígonos que, como veis, ahora están en rehabilitación todos para colocar los ascensores, porque la gente es mayor, es gente que vino a vivir en la década de los 60. Todo esto evidentemente era campo, es decir, que es a partir del plan general del 46, donde en los años 50, cuando se decide que Madrid tiene que empezar a ensanchar de manera relativamente planificada y ordenada, ¿no? Es una política de vivienda falangista, y sobre todo en un momento, para quien hayáis visto el dato que os hemos dado de inmigración, en un momento en el que Madrid
en el año 1940 tiene 1 millón de habitantes y en el año 1970 tiene 3.120.000 habitantes. Es decir, son decenas y decenas y decenas de miles de personas. Madrid en algún año o durante varios años está creciendo a un ritmo de más de 70.000 personas al año. Es decir, con lo cual toda esa gente está llegando a terreno baldío y no tiene dónde vivir. ¿Qué es lo que hacen propietarios como los hermanos Santos? Todas sus propiedades lo que hacen es una parcelación ilegal, van segmentando el terreno y permiten la autoconstrucción, que por la ley franquista, cuando conseguías tener una casa con techo, pues bueno, no se te derribaba. Era una manera por la que la iniciativa privada era capaz de recalificar terrenos. Es decir, yo tengo un terreno que no está calificado ni dentro del plan general como vivienda, ilegalmente dejo que miles de personas se pongan a vivir, construyan chabolas y casas bajas, y entonces por la vía de los hechos consigo tener un terreno edificable, con lo que eso significa a futuro, ¿no? Pero a la vez estoy dando un título de propiedad sobre parcelas que normalmente lo que eran es, pues la gente cuando emigra tiene un pequeño ahorro, eso sigue pasando hoy y ha pasado en muchísimos momentos, compro una parcela y acto seguido lo que hago es dividir la parcela en dos y volver a revender y ir generando, se va generando barrios, ¿no? En medio de todo eso el franquismo lo que hace es empezar a hacer política de vivienda social de malísima calidad, o sea, con módulos de 40 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, con, como veis aquí, quien conozca poblador de este estilo, muchos de ellos a veces son casas sin cimentación, por supuesto sin aislamiento, con malísimas ventanas, con humedades, con todo tipo de problemas, porque es vivienda prácticamente infravivienda desde el momento en el que se construye, ¿no? Y precisamente es en este tipo de polígonos o en este tipo de barrios, como es la Colonia Sandy, pero en otros muchos, donde según se van construyendo, desde muy primeros de los años 60, se empiezan a organizar el movimiento vecinal. Es decir, el movimiento vecinal empieza pues a generar zonas de estancia, a pedir centros de salud, servicios, suministros, y también autoorganizarlos. Es decir, como pasa en El Pozo o como pasa en otros barrios, se genera una cooperativa eléctrica, se hacen trabajos colectivos comunitarios para hacer alcantarillado, para decir que en ese momento tenemos que entender que la idea de barrio era una mezcla entre descampado, chabola, polígonos de obreros de mala calidad y el inicio de la autoorganización de todas esas personas emigrantes que estaban llegando a Madrid. Por otro lado, ya en los años 60, para trabajar en el propio ciclo de la construcción que se estaba poniendo en marcha. Es decir, una parte muy importante de la gente que se asienta y que autoconstruye su casa son a su vez albañiles y obreros de la construcción que están construyendo Madrid para las nuevas clases medias urbanas, para todo lo que tiene que ver con el Madrid del desarrollismo de los años 60, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en el año 1967 el 60% de las chabolas de Madrid estaban en Vallecas, y en concreto, luego lo explicará Almu, en el plan de remodelación de barrios la inmensa mayoría de las viviendas que se construyen son aquí en Palomeras, y Palomeras va desde Palomeras sureste hasta el Pozo del Tío Raimundo que hablábamos antes. Es una extensión enorme y ahí proliferan promociones por valor de 10.000 viviendas, que es un nivel de construcción en tan poco tiempo altísimo, pero eso lo veremos luego, ¿no? Lo que es interesante de este primer momento es que ahora nos demos una vuelta por el polígono, por la colonia, Bueno, porque son como que veamos se organizan en polígonos. Un poco la estructura de planificación que se daba, ¿no? En medio del campo, en medio de la nada, de repente empezaron a aparecer colonias de este tipo, incluso en zonas céntricas como es el barrio de la Estrella o poblados como se llamaba, porque bueno, hubo distintas leyes de vivienda de renta limitada, el plan de emergencia social. Bueno, eso ya son como un montón de políticas de vivienda que se dan en los años 50 y 60 y que construyen en gran medida este tipo de barrios. Entonces, bueno, vais a ver qué tipo de construcción es, porque contrasta evidentemente con la que vamos a ir viendo en las siguientes paradas, ¿no? Es importante todo esto que hemos señalado por dos motivos. Uno, porque quien se asienta aquí
se va a ver afectado por los futuros planeamientos del ayuntamiento, que es lo que vamos a ver luego explicará Almudena, y dos, porque es gente que se está organizando, es decir, que de aquí sale un tejido vecinal, ya sea por la autogestión del propio territorio en el que estás, o ya sea también por la organización ideológica, política que se da en esos momentos, ¿no? O sea, de Vallecas, no en vano, de todas estas zonas de donde sale una de la parte del gran poder del PSOE de los años 80, sale de aquí. Es decir, que todo esto esté construido de esta manera, se llame así, todas las políticas de Barranco, de Tierno Galván, y todo eso tiene que ver con que gran parte de la estructura del Partido Socialista venía de la Organización Revolucionaria de Trabajadores y fundamentalmente de la ORT de Vallecas. Es decir, que tanto de la ORT como del Partido Comunista, por supuesto, como de todo tipo de movimientos de extrema izquierda, de movimientos autónomos, libertarios. Es decir, que el nivel de tejido que nace a partir de los años 60 en Vallecas es enorme, es decir, con una enorme capacidad de movilización y también con una enorme luego colocación cuando tocó en los años 80 y por lo tanto pues mucho de lo que aquí se construye tiene que ver también con construir la ciudad de los futuros vencedores dentro de la democracia, ¿no? Y ahí todas las contradicciones que eso puede llevar, pero bueno, eso ya es andar mucho. Bueno, vamos a dar cristianos de base igual también. Bueno, cristianos de base, claro, o sea, decir, todas las parroquias, o muchas de las parroquias de aquí son ¿no? El Padre Llanos, es más abajo y tal, pero vamos, San Agustín, San Ambrosio, las parroquias obreras de curas obreros, que muchos de ellos eran militantes de comisiones obreras y del partido comunista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco el polígono y vamos andando hasta la asociación de vecinos para que veáis allí un poco, también contamos un poco lo del inicio de las asociaciones de vecinos. Que sí, que antes de pasar al plan de remodelación, bueno, si veis esta foto, es que es aquí, prácticamente esta fachada, ¿no? Entonces, bueno, un poco es los edificios típicos de las asociaciones de vecinos solían ser o bien, por ejemplo, un piso piloto de alguna promoción, pues a veces hacía un piso piloto aparte que se solía quedar como abandonado, entonces la asociación de vecinos lo ocupaba y se convertía un poco en la sede que tenía, bueno, pues el espacio de reuniones, el espacio pues un poco de trabajo, incluso en algunos sitios se autoconstruía también una asociación como una chabola más, como en Orcasitas o como en otros lugares, ¿no? La cuestión es que con lo que estábamos diciendo arriba, toda esa parcelación informal que se viene haciendo, la construcción de este tipo de polígonos, lo que llevan es a la conformación de un movimiento vecinal de enorme fuerza, vamos a decir, con muchas asambleas, con muchos socios, con mucha capacidad de implantación en el barrio, y que en un momento determinado pues se tienen que enfrentar con los planes que a partir de los años 70, que son los planes parciales. El plan parcial es el plan que se deriva del plan general en cada una de las zonas, donde en un primer momento lo que se pretende es expulsar a toda la población que ha autoconstruido y que ha llegado a la ciudad, con lo cual el conflicto es evidente, ¿no? Es decir, de repente, y esto es importante porque muchas veces se intenta asimilar la idea de movimiento barrial de los años 70 a la construcción de un movimiento barrial hoy, y esto te define que en esta comparación vamos a ver que es prácticamente imposible construir en los mismos términos. En aquel momento cientos de miles de personas se vieron afectadas por un problema exactamente el mismo, que es que eran emigrantes, que es que habían llegado a Madrid, que es que estaban viviendo en viviendas de mala calidad o en viviendas autoconstruidas, y había un plan general y unos planes parciales que te iban a echar, con lo cual el contexto reivindicativo, organizativo y de lucha era radicalmente distinto al de un barrio de los años 90-2000, donde la ciudad está infinitamente más distribuida y los problemas son de otro carácter, por mucho que se quiera también construir barrio, pero no es lo mismo construir barrio en un contexto en el que tienes que hacerte el alcantarillado, el agua y construir la cooperativa de luz para que todo el mundo tenga luz y alumbrado en las calles, a un momento en el que todo eso, por ejemplo, está ya cubierto
y los problemas pues son de otro tipo, de manera mucho más dispersa y disgregado, ¿no? Con lo cual, a partir de 1973 está esa amenaza, la amenaza de que en la nueva planificación de Madrid, o sea, Madrid en ese momento necesita crecer pues justo hasta la frontera de lo que es ahora la M40, la M40 se empieza a planificar en 1978, es decir, precisamente en el momento en el que se decide que ese va a ser el siguiente límite de Madrid, y todos estos barrios están llamados a planificarse para las clases medias de la ciudad, de la capital, del desarrollismo franquista y luego de la transición, ¿no? Entonces las de vecinos que hacen pues constituyen coordinadoras, una coordinadora de vivienda de Madrid a mediados de los 70, en el año 77 construyen la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y empiezan a armar reivindicaciones, ¿no? Es decir, la reivindicación fundamental es que la gente se tiene que quedar viviendo en los barrios y que se le tiene que reconocer el derecho a la vivienda, ¿no? El lema ese de la vivienda o nos dais una o la tomamos, ¿no? Que son, digo, ese lema que lo conoceréis, esa pancarta es de estas movilizaciones que se producen en el verano del 76, en el 77, en el 78, es decir, en todo ese proceso, en todo ese apogeo del movimiento vecinal, que está teniendo batallas en todos los frentes, en la vivienda, en conseguir colegios y centros de salud, por el precio del pan que está adulterado, pues bueno, por un montón de batallas que son las que componen la primera federación de vecinos de los años 70, donde a su vez también están interviniendo todos los líderes de todas las organizaciones de extrema izquierda, LCR, ORT, MC, las anarquistas, los sindicatos, por supuesto el Partido Comunista, el Partido Socialista, es decir, que es donde hay pues un montón de cuadros que están organizando ese movimiento vecinal. Del resultado de aquella batalla es que se consigue una comisión mixta donde el movimiento vecinal y las organizaciones vecinales y los partidos políticos clandestinos y recién legalizados luego ya algunos de ellos consiguen meter estas tablas reivindicativas de que ese nuevo diseño de la ciudad, ese nuevo crecimiento de la ciudad va a ser dirigido por las reivindicaciones del propio movimiento, ¿no? Y es lo que se viene a llamar el plan de remodelación de barrios, que es como la gran victoria con sus luces y sus también sombras, la gran victoria de los movimientos de lucha de los años en el ámbito urbano de los años 70 y en concreto del movimiento vecinal, ¿no? Que es lo que va a contar ahora Almudena, pero bueno, para que os hagáis una idea, en ese trayecto del año 77-78 hasta primeros de los 80, el 67% de la vivienda que se produce es vivienda que está dirigida por esta acción pública. Eso es algo que no vuelve a suceder en toda la democracia. Es decir, ese dato lo que indica es que quien estaba empujando el proceso, independientemente de que fuese un proceso de construcción que tiene también de promoción privada, que tiene una clara intención anticíclica, o sea, de inversión pública para evitar los reveses de la crisis económica de finales de los 70, se saldó con una enorme participación de los movimientos vecinales que diseñaron las viviendas, diseñaron en gran parte el territorio y tenemos el ejemplo de los nombres de las calles y siempre pues los ejemplos que se ponen son los de Orcasitas, sabéis que tienen la plaza de la asociación, la plaza de la memoria vinculante, la plaza de la asamblea, la plaza de los 100 delegados, es decir, todo ese tipo de nombres hacen alusión al proceso de lucha hasta llegar a conseguir el plan de remodelación de barrios y participar en muchos casos, como es el caso de Orcasitas, en el diseño, es decir, que eso lo habréis visto también, en el diseño de las propias viviendas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en todo Palomeras hay distintos locales como este, con todas y cada una de las asociaciones de vecinos, muchas asociaciones de vecinos que se crearon desde finales de los 60, aprovechando la ley de cabezas de familia. Se dice que la primera es la de Palomeras Sur, que sería justo al otro lado, pero bueno, y la última sería Los Pinos de San Agustín en el 77, que está aquí cerca también, y bueno, pues un poco
con ese tejido es con el que se pelea por eso que luego se llamará el plan de remodelación de barrios. Y bueno, yo creo con esto. Todo, bailarme alguna fecha o algún dato, así que nada, lo siento. Y bueno, eso, contaros un poco, porque en realidad también otra de las cosas bueno, que fue singular en todo este proceso es la vinculación entre urbanistas, arquitectos y el propio movimiento vecinal. O sea, es una alianza que ha sido lo que en su momento fue bastante importante y que justo hablábamos ahora y que probablemente tampoco se haya repetido en la misma medida a lo largo del tiempo y que probablemente Barrios en Remodelación pues también fue el motivo de que algunas personas como yo pues estudiáramos arquitectura y entendiéramos o intentáramos pensar que había un camino donde podía ser bueno, de lucha ahí, ¿no? Entonces también tenía que ver con una cosa un poco técnica, que es un cambio en el planeamiento. Digamos como previo a los 50, la forma de planificar, que es la herramienta digamos, en la que se establecen los derechos y de obligaciones en relación a la construcción, para así decirlo así fácil, pues cambia, ¿no? Y cambia de lo que es el planeamiento por trazado, que es un mapita donde se dibuja, así por decirlo fácil, pues la forma que va a tener la ciudad, cómo se conectan y las inquietudes que podía haber en ese momento, pues empieza a pasar ya a lo que sería un planeamiento digamos, como por objetivos, con intención, intentar como que luego nos llevará posteriormente a lo que es el planeamiento por proyectos, ¿no? Entonces, la primera ley del suelo en el Estado español será en el año 56. Hasta ese momento toda la planificación eran normas y planos, pero no había, digamos, una forma conjunta de entender el territorio. Esto tiene una cosa técnica que es bastante importante porque en la forma anterior, por simplificar también mucho, pues si te colocaban una calle encima de tu terreno, pues esa calle se expropiaba por el precio que se consideraba y ya está, y ahí no podías construir y al lado sí podía. Y en cambio aquí se empezó a planificar a partir de, digamos, de esta legislación, que era un intento también del franquismo de sumarse a digamos, estas herramientas que se estaban desarrollando en otros lugares de Europa y lo que tenían era el aprovechamiento. El aprovechamiento es que juntan toda la edificabilidad de todo el polígono, ¿no? Que os preguntabais antes, ¿no? De todo el polígono, de todo el ámbito de actuación, y todo eso se repartía entre los propietarios más lo que se considerase que había que devolver al común. Esto es bastante importante porque esas cifras, o sea, ¿qué es lo que hay que devolver por usar el suelo que es de todos? Pero, o sea, hay como varias concepciones en el planeamiento que son interesantes. O sea, que primero hay un derecho, ¿no? Colectivo sobre el mismo, no sobre los propietarios del suelo, y eso se entiende que hay una institución que lo regula, ¿no? En ese caso pues el Estado, y además que esos porcentajes, esas devoluciones a lo común o con la palabra que queráis como utilizar, se acuerdan y son negociables. Es decir, no hay una cosa estándar, no hay unos equipamientos estándar, no hay una devolución de vivienda estándar, no hay un tamaño, sino que todo eso forma parte de las peleas que ha habido por conquistar esos derechos, ¿no? O sea, igual a esto ahora puede parecer un poco alejado porque estamos más en que los que intentan pensar o que nos intentan vender que es toda una cosa mucho más aséptica y que tiene que ver con tener derechos de propiedad del suelo y con, no sé, con otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que ahora hay una cambio de ley del suelo y no se habla prácticamente nada de este tipo de cuestiones, pero en realidad en aquel momento y en el origen del planeamiento están este tipo de cuestiones en discusión. Entonces, remodelación de barrios, como otras muchas cosas, tenía mucho que ver con pelear esos porcentajes. Es una gran victoria y es una gran derrota. O sea, derrotas tiene muchísimas y podemos hablar de mil cosas que no consiguieron hacer y que incluso representa también un tipo de planificación de quien, entre comillas, ganaron, pero también era un intento de defender digamos, esos espacios de posibilidad que en aquel momento no estaban cerrados, sino que estaban en plena construcción después del franquismo, ¿no? Entonces, bueno, como que en ese momento había mucha gente, como muchas corrientes, peleando también por cómo esto podía solucionarse y cómo se podía construir la ciudad entre todas y todos. De hecho, pues, si veis un poco, planes de remodelación es del 76 al 88 y en concreto el plan de remodelación que afecta aquí a Palomeras Sureste es el del 76. Esto ya lo hemos visto, lo del 43 y el 63. O sea, como lo que hablábamos al principio,
es que la primera parte de Vallecas se empieza a construir a partir de lo que es el Plan General del 43, que son casas de una a 3 alturas, y luego muchísimo autoconstrucción y algunas colonias vinculadas a la obra social. Y como creo que no sé si decía Pablo la misma cifra, yo tenía una del 56, que era que Vallecas absorbía el 25% de toda la migración rural, lo que suponían 17.000 chabolas, y que era casi el 60%, el 58% de todo lo que había en Madrid. Casi todas, como sabéis, pues toda la migración se iba situando generalmente por comunidades y vinculadas a cada una de las carreteras, ¿no? O sea, como que había grupos, bueno, supongo que no sé, casi mucha de la gente que vivimos en Madrid, su trayectoria, o sea, de padres que han vivido, es esa trayectoria. El Plan General del 63, que ya responde a esta idea de ley del suelo y los primeros planes que se empiezan a desarrollar, lo que propone para toda esta zona es el bloque abierto. ¿Vale? No es lo que estáis viendo, ahora lo vamos a ver, o sea, es un poco, pero no del todo, porque en esta parte se trabaja un poco más sobre esa base de bloque abierto, pero intentando diseñarlo de otra manera. Pero se construyen esas 12 promociones que hablábamos, y luego también muchísimos polígonos de absorción, lo que son las uvas, que son de la ley del 61 de absorción de tugurios y chabolismo. En el 67, vinculado a este anterior, ya aparece la idea de plan general, y vinculado al plan general se propone este del 67 para Vallecas, que es el motivo que, como contaba Pablo antes, digamos, es directamente echar a los vecinos, en fin, todo este tipo de cosas que os podéis imaginar. Y a partir de ahí es donde surge en el 68 la primera asociación de vecinos, en el 77 la supermaniesta, bueno, como todas las cosas que he ido contando Pablo antes, y que, como hablábamos, en ese momento, por ejemplo, aquí había 8.000 chabolas, pero esta cosa todavía más importante, que casi la mitad de la población que vivía en Madrid estaba en vivienda que se consideraba inadecuada. O sea que cuando hablamos no solo es la autoconstrucción del chabolismo, sino también una comprensión social muy fuerte de que la mayor parte vivía en casas de mierda. Entonces, bueno, eso también te crea un contexto como muy específico. Y cuando se propone remodelación de barrios, que es un poco en todo este contexto, ya en el, pues eso, transición, o sea, ya muere Franco, primeros gobiernos de transición y todo eso. Bueno, en el 71 se hace la Coplaco, que es un proyecto un poco específico, que también es el origen un poco a parte de las movilizaciones estas que hablábamos. En la Coplaco trabajaron muchos de estos urbanistas y arquitectos que luego formarían parte de barrios en remodelación, y tenía un planteamiento y comprensión del territorio pues más como estaba trabajando en otras zonas más socialdemócratas de Europa, y entonces hablaba pues más de equipamientos, bueno, como que tenía, digamos, trabajaba como con otras herramientas y entendía cuestiones de participación, vivienda social, en fin, como otra dimensión mucho más cercana a lo que posteriormente se intentó proponer. Al haber hecho la investigación de la Coplaco, fue un motivo también muy fuerte para que cuando intentaron colocar el plan parcial, pues la gente dijera que de qué, ¿no? O sea, que les estaban dando una mierda comparado con lo que pensaban que se podía hacer. Entonces también eso fue uno de los motivos que articuló, y de hecho gran parte del plan de remodelación recoge cosas que tenía la Coplaco, ¿no? Sobre los ámbitos en los que lo dividió, en fin. Los barrios de remodelación fueron bastantes distritos del sur y sureste de Madrid, aunque gran parte, 2/3 del total, se reconstruyeron parecidos, se construyeron aquí en Vallecas. Se hicieron como 3 tipos de acciones mayoritarias. Unas fueron, como vemos por aquí, que son el realojo de chabolismo en viviendas nuevas, ámbitos que no estaban recalificados, y que entonces se alojaron en estas zonas. Luego se hicieron otras que fueron in situ, que son que ya había, que directamente, que son como las, se supone, como más interesantes, que no las vamos a ver, pero es el Pozo del Tío Raimundo, Orcasitas, bueno, esas son las que en realidad sí que le realojaron en el propio sitio donde estaban, y algunas mixtas que fue como Tetuán. Bueno, y luego de colonias, que me he saltado. Y hay algunas que fueron de colonias, o sea, que realojaron in situ colonias de las que hablábamos al principio, que estaban hechas una mierda, y en el propio sitio también las realojaron, por así decirlo.
digamos, como el menos chulo, entre comillas, de los valores en remodelación también es este, porque es el primero, que es Palomeras Sureste, y lo que tiene, que en esto que hablábamos del aprovechamiento al principio, es que como ya había muchos polígonos que se habían empezado a desarrollar, estos que habíamos visto al principio, los que os hemos enseñado, ¿no? Todos estos ya se habían empezado a desarrollar, había grandes expectativas sobre este suelo, y entonces dijeron, venga, pues para todos, ¿no? Vamos a darle a las 10.000 personas chabolistas que están, o sea, 10.000 familias o viviendas chabolistas que están, más también a los propietarios, más también un poco para todos. Entonces tiene densidades edificatorias súper altas, ¿no? O sea, que digamos, pues la solución fue, pues vamos a meter a un montón de gente junta y así que tenemos beneficios un poco pues repartimos. Entonces ahí, en este caso se nota mucho como el peso de los propietarios del suelo aquí y cómo lo terminaron resolviendo. Obrevasa, que me lo ha contado, que era organización y realojo en Vallecas S.A., que fue la empresa que hablaba Pablo, que se hicieron como consorcios con las asociaciones de vecinos para el realojo y para, digamos, trazar todo el plan. Y en concreto en el caso de Vallecas, el plan de remodelación de barrios fueron 17.000 viviendas, de las cuales fueron 10.000 en esta primera fase, 7.000 públicas y 3.000 privadas, para que os hagáis un poco como idea de las cifras. Más o menos, o sea, como que dentro de lo que había se intentó también explorar bastante como otras formas de hacer arquitectura, intentar dignificar y no sé, como poner valor a las vidas de las gentes que estaban, ¿no? Entonces, aunque había como muchas restricciones también de este plan parcial que ya venía con lo del bloque abierto y estas cosas que os contaba antes, pues sí que se hicieron muchos intentos. Pues por un lado, aunque esto es un bloque abierto, como estáis viendo, es que te preguntaban qué tipología. Esto es un bloque abierto, pero en realidad parece casi más como si fuera una especie de manzana. Intentaron volver a recuperar este tipo de tipologías y que dieran pues acceso a la calle, construyeran fachada, que se llama, o sea, que no fuera un bloque exento y no hubiera nada alrededor, que hubiera viviendas pasantes, que es lo mismo, bueno, pues que tuvieran condiciones de salubridad, que como este tipo de detalles, que se pudiera llegar fácilmente, que hubiera transporte, que hubiera jerarquía, como ese tipo de cosas que algunas han envejecido peor que otras, ¿no? O sea, que las grandes avenidas, no sé qué, igual no es exactamente el urbanismo que haríamos ahora, pero que en su momento pues tenían el sentido también de facilitar esas conexiones. Y no sé, eso es básicamente. Luego después, en la siguiente parte, bueno, esto también, la siguiente parte que ya sería como lo que llamamos la segunda capa de este proceso, que fue lo que es Madrid Sur. Madrid Sur ya es un proceso como completamente diferente, ya es fuera de barrios en remodelación, ya se empieza en el 81, aunque barrios de remodelación todavía dura hasta el 88, pero bueno, es del 81, 85 hasta el 2001 que se colmata, y ya todo eso es un cambio sustancial. Ahí el porcentaje baja un montón, casi al 17%, en los últimos tramos ya construidos en la etapa final, y básicamente lo que se busca es pues el beneficio inmobiliario, ¿no? Entonces ya ahí sí que es una transposición clara de clases medias, cambia un montón el tipo de perfil de personas que vienen aquí, vuelven a aparecer dificultades de familias que vivían aquí, no pueden reproducirse, seguir viviendo aquí porque no lo pueden pagar. Y en realidad, si habéis visto alguna vez un mapa de renta de Vallecas, pues veréis que casi toda la gente con más recursos está agrupada alrededor de esa zona, que es la Asamblea de Madrid, que es todo lo que es Madrid Sur, y se va como que va radiando hasta esta primera zona ya más pegada al puente, que fue lo que en su momento no entró dentro de ninguno de los dos planes y se legalizó con la ley del suelo del 63 por este problema habitacional, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de abajo dejaron que las tipologías de corral y demás, pues las personas que vivían más hacinadas y que esas, digamos, no entraran directamente, o sea, se asumió que eso se legalizaba y que estaban fuera, y se resolvió en estos lados. Entonces, bueno, esa Valleca de las dos velocidades, que también es parte de la discusión que teníamos sobre
bueno, que en realidad es un proceso que ha sido muy importante y ha sido un proceso de redistribución, y más en tiempos como los de ahora, que poco se piensa que el territorio puede servir para este tipo de cuestiones, pero que en realidad también fue una derrota muy fuerte, ¿no? Fue una derrota, o sea, que nunca, por ejemplo, se interesa. Que por un lado tiene la parte buena de que se invirtió muchísimo dinero público, ¿no? Se llegó a hablar de un compromiso social, de justicia social, ¿no? de deuda social, de acceso democrático. Eran términos que se utilizaban habitualmente desde la propia administración para hablar de esto, pero en realidad formaba parte dentro de la misma estrategia del origen franquista, ¿no? De sociedad de propietarios. O sea, no se supo romper con esa cadena, por ejemplo, que hubiera sido una oportunidad como ninguna otra para haber construido otro mercado de vivienda y sobre todo otra forma de entender la vivienda y con ello el ciclo inmobiliario, ¿no? Entonces, por eso también Madrid Sur es como el cierre, donde ya ni siquiera la administración pública acaba interviniendo como ahí, que es un poco lo que nos puede pasar ahora. Como hablábamos, este es el parque lineal de Palomeras. Es como un hito importante que se conquista también en este proceso, el que entren incluido este parque, que en el momento en que se hizo era el segundo más grande de Madrid, y que respondía también a una estrategia que era bastante importante, que era la conectividad de las zonas verdes. Y eso en el ámbito, para que igual puede parecer un poco anecdótico, pero en realidad era como hilarlo con la forma que tendían en Europa de entender las zonas verdes, ¿no? Y que de alguna manera suponía un ámbito como más progresista, si queréis, o más inserto en la forma de planificar, y que la idea es que todas las zonas verdes de las ciudades estén conectadas entre sí, lo que llamaríamos ahora corredores ecológicos y demás, pero bueno, estos más bien se refieren como a parques o zonas verdes, que es lo que luego se ha ido integrando, y que a lo mejor os puede sonar por el Manzanares y por la recuperación del Manzanares y todo eso, porque como os podéis imaginar, en aquel momento importaba bastante poco, y de hecho prácticamente casi todo el urbanismo que se hacía en aquella época tenía poco en cuenta tanto las zonas verdes como esta historia de continuidad lineal, que era un elemento, pues, en ámbitos como arquitectónicos o urbanísticos como muy importante, ¿no? Y que también tenía mucho que ver con, bueno, pues también como otra forma de entender el espacio, o sea, como que el tener un lugar de esparcimiento, el tener derecho a árboles, el tener, ¿no? Como que también cambiaba mucho la dimensión y la forma en que se te autopercibía cuando venías un poco de estar en la chabola. De hecho, contaba mucho también que una de las primeras como reflexiones que hacía la gente una vez que la habían realojado y ya se encontraba como en la zona, era directamente como un cambio de clase, ¿no? O sea, la percepción de ser clase media fue constituyente también de todo el proceso, ¿no? O sea, que tú sentías que aunque tenías los mismos recursos que antes, en realidad ya estabas como en otro lugar, ¿no? En otro estrato, y que a día de hoy pues se ha comprobado, se ha visto que en realidad fueron estrategias súper acertadas y que funcionan, y que de hecho es la forma en la que se piensa, por ejemplo, el urbanismo a día de hoy en relación a las zonas verdes. Era bien, sí, ¿no? Sí. La idea de acabar aquí era pues esa cuestión de ver como la tercera área o el tercer cinturón en disputa en el crecimiento de Madrid, ¿no? Es decir, si el movimiento vecinal luchó sobre todo en los años 60, 70 y primeros 80 en lo que está del parque para adentro, en lo que es la primera periferia obrera, en gran medida a lo largo de ese tiempo también las clases altas se están marchando de la ciudad, es decir, poco a poco el centro se va abandonando y se están yendo a vivir al eje de la carretera de Colmenar, al eje de la carretera de la 1 y sobre todo también al de la 6, se están yendo las empresas, se están empezando a ir cuando se deshace un poco el centro como espacio comercial, por decirlo así, y pasa a ser pues espacio fundamentalmente de ocio y de conquista de la gentrificación, primero la zona de Chueca, luego la zona de Tribunal y luego la zona de Lavapiés. Algo similar sucede con las clases medias en el cinturón que va entre la M30 y la M40, es decir, que
en un momento en el que Madrid vuelve a crecer, con toda la llegada de la migración extranjera, con el nuevo ciclo inmobiliario, coincide con esa tendencia de las clases medias a reubicarse en otro tipo de espacios urbanos, que en este caso pasan por la suburbanización, por irse fuera de Madrid, ¿no? Es decir, toda esta mezcla que estamos contando, por ejemplo, que se ha visto en Vallecas, mezcla de clases, si se quiere, dentro de unos márgenes, se intenta solventar a partir de el ensanche de la ciudad, ¿no? Y aquí es lo que fundamentalmente se ve. Se ve por un lado la estampa del polígono Hormigueras, como podría ser la imagen de los polígonos industriales que rodeaban Madrid, contrastando con el modelo. Estos son bastante recientes, pero es un modelo muy similar al de cualquier ensanche, ¿no? Es decir, viviendas con piscina, comunidades cerradas, bastante aisladas incluso del transporte público, porque ya la movilidad es en coche fundamentalmente, y de alguna manera también el espacio de exilio de esas clases medias que ya no quieren vivir en el bullicio de la ciudad, sino al contrario, quieren que su vida se parezca más a quien vive en un chalet, bajar a su piscina, tener tranquilidad, control de su condominio, al fin y al cabo lo que es la vida con tintes securitarios de quien ya no espera nada más que construir una vida privada y espera muy poco del ámbito común o del ámbito público, ¿no? Todos estos ensanches, donde el ensanche de Vallecas es uno de los más grandes, es decir, Madrid va a crecer y crece fundamentalmente por esta zona, por el sureste, empieza a planificarse en el año 91 y entra en el plan general del 97 a incorporarse todos esos grandes desarrollos. Lo que sucede es que su máximo esplendor en los mapitas que os hemos pasado están todos los planes dibujados, queda un poco cortocircuitado en 2008 con la crisis financiera. Se desarrolla el ensanche de Carabanchel, Valdebebas, el primero que es el de Valdebernardo, Las Tablas, es decir, todos estos grandes ensanches, pero quedan por desarrollar la mayoría de ellos, que los más grandes son Aijones, Berrocales, Valdecarros, es decir, los ensanches del sureste que ocupan todo el terreno que hay entre Vicálvaro, Vallecas, Coslada, todo lo que sería la Cañada Real, y de hecho el conflicto de la Cañada Real está vinculado a estos desarrollos, ¿no? Es decir, y de algún modo es en el momento en el que nos encontramos ahora, es decir, aquellos desarrollos que planificó Esperanza Aguirre, Asprima, todos los grandes promotores inmobiliarios, base del capitalismo inmobiliario español que quedó roto en el 2008, se intentan poner de nuevo en marcha a partir de 2014, cuando la recuperación económica, es decir, la llegada de los fondos de inversión, están empezando, pues bueno, se está empezando a pensar el recuperar el viejo ciclo inmobiliario. Por eso no es tan casual que entre el año 2015 y 2019, en el gobierno de Manuela Carmena, el enfrentamiento, o uno de los enfrentamientos centrales de aquel ciclo, fue la pregunta si se ponían en marcha otra vez esos desarrollos o no. La operación Chamartín, Campamento, los grandes desarrollos del sureste, las nuevas grandes promociones de alto standing en el centro de la ciudad, y al fin y al cabo en ese enfrentamiento lo que se consiguió es que esos desarrollos quedasen varados 3 o 4 añitos más, pero son los que a partir de 2019 están todos en marcha, y a partir de 2025 empiezan a entregar las primeras viviendas, que son sobre todo la fase 1 de Berrocales, pero también Aijones, y ahora no se ve, pero porque habrán terminado ya el ser viernes el convenio de la construcción de aquellos años, conserva todavía bastantes ventajas, por ejemplo, salir antes los viernes, festivos especiales, no trabajar en las navidades, es decir, esos obreros que estaban aquí consiguieron un convenio de la construcción con bastantes derechos, que es lo que hace que ahora no esté currando la gente. Pero si vienes por la mañana, todos esos caminos del fondo, que es Valdecarros, los ves llenos de trailers de estos de alta capacidad que están moviendo tierras, porque se está urbanizando ya Valdecarros, ¿no? Es decir, hablamos de en torno a 200.000 viviendas, por dar un número muy, muy redondo, todos los desarrollos del sureste, y es a día de hoy lo que está en juego en Madrid. Es decir,
si lo que se está construyendo es una nueva crisis financiera o algún tipo de solución por la vía privada de la cuestión de la vivienda, por decirlo así. Con lo cual podríamos acabar que si pusiésemos en nuestra cabeza un mapa de los conflictos en la ciudad a día de hoy, realmente de lo que estamos hablando fundamentalmente es de la tala de árboles en el centro, del tirar o no el puente de Vallecas, de los problemas de gentrificación en el centro de Madrid, pero el conflicto central que se está construyendo a día de hoy es ese. Es decir, es el lugar donde no vive nadie y donde el modelo inmobiliario español se está desarrollando ahora mismo otra vez a capacidades no iguales que a finales de los 90, primeros 2000, pero sí en un porcentaje alto. Es decir, que veremos hasta dónde llega, pero la tensión de la ciudad a día de hoy está ahí. Es decir, si las clases medias consiguen escapar definitivamente fuera del cinturón de la M40 y la M45, el Madrid de los desahucios, que todavía sigue estando de esta parte de la ciudad, es decir, donde están las grandes asambleas de vivienda de barrio y demás, es el contraste que se está viendo ahora. De hecho, en Pau Vallecas ahora tenemos un conflicto muy grande en 4 bloques de esta urbanización de aquí, porque precisamente han quedado una empresa que quebró en los años 2000, dejó 30 viviendas con 30 inquilinos que ahora son considerados ocupas, y los 200 propietarios restantes están haciendo una campaña de caceroladas contra ellos, que se vayan, porque devalúan sus casas, ¿no? Es decir, el horizonte de toda una parte de la población, el Madrid Ayuso, que se ha desentendido y quiere desentenderse de lo común, que quiere tener sanidad privada, que quiere tener educación privada, que quiere pagarse su casa, trabajar como profesional, y al resto de la ciudad que le den. Es decir, que eso es lo que representan este tipo de urbanismo, y hacia ese urbanismo es hacia el que crece Madrid. Es decir, el Madrid de Ayuso es el que está creciendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, en esa tensión de si se va a ser capaz de construir o no, de financiar o no, de hacer realidad o no ese proyecto, va a depender también la vida política en cierta medida de la ciudad, ¿no? Y al fin y al cabo poco tiene que ver este ensanche, que es paralelo al que hemos visto de remodelación de barrios, con este ensanche con el que sucedió en los años 70 y 80. Y bueno, pues con esto era un poco lo que queríamos, un poco el recorrido hasta un poco la actualidad civil, tampoco abuela pluma, pero que es un poco la situación en la que estamos. No se ve porque están todos estos edificios, pero si quitásemos todos estos edificios, aparte del pueblo de Vallecas, lo que se ve es el gran ensanche de Vallecas. Berrocal está un poquito más para allá, pero vamos, en esta línea de Berrocal es el ensanche de Vallecas.